Sé que hoy en día mucha gente habla de revelación. Muchos dicen haber visto, soñado o escuchado. A mí mismo me cuesta creer en muchas cosas que veo. Así que me costó mucho decidirme a compartir esto. Guardé silencio un tiempo. Pensé en guardármelo para mí. Pensé que tal vez nadie lo tomaría en serio. Pero después de orar varias veces, sentí que no podía callarme. No por obligación hacia la gente, sino por obediencia a Dios hace unos años. Todos sufrimos una pandemia. El mundo entero sintió el impacto, murieron personas. Familias sufrieron produjeron cambios. Marcó la vida de muchas personas. Pero lo que me han mostrado ahora no sigue el mismo patrón, no es algo general, no es algo que se propague a todos de la misma manera. Lo que vi es específico, tiene un objetivo. Tiene un enfoque y eso cambia por completo la forma en que debemos analizar esta advertencia. El año que me mostraron fue 2026. No vi el mes, no vi el día, no vi fechas detalladas, pero el año estaba claro. Y junto con eso también quedó claro en quién se centraría. No era el mundo entero, no eran personas al azar, eran cristianos. Personas que dicen creer en Dios, personas que asisten a la iglesia, personas que se consideran hijos de Dios. Eso fue lo que más me asustó. Por lo tanto, antes de continuar, necesito decir algo sinceramente. Si eres creyente, no tomes esto como una historia más. No te fíes solo de mi palabra, entrégaselo a Dios. Necesito explicarles un poco quién soy para que entiendan de dónde viene esto. No crecí en la iglesia. Dios no era tema de conversación en mi hogar. No había oración, ni lectura de la Biblia, ni conversaciones sobre la fe. Mis padres eran personas decentes y trabajadoras, pero solo confiaban en lo visible. Confiaban en los médicos, en el dinero, en sus propios esfuerzos. Dios era algo distante, casi inexistente en nuestra vida diaria. Crecí pensando que la vida dependía solo de nosotros mismos, que cada persona resolvía sus propios problemas. Al crecer, viví como todos los que me rodeaban. Buscaba consuelo, seguridad y paz tal como me habían enseñado. Trabajaba, seguía mi rutina, intentaba ser fuerte. Por fuera, todo parecía normal. Reía, hablaba, seguía adelante. Pero por dentro, no me sentía bien. Había un vacío constante, una incomodidad que no desaparecía. Por las noches, a menudo sentía miedo sin saber por qué. No era pánico, era una sensación de inquietud que me acompañaba. No podía explicarlo, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Además, desde la infancia, he vivido con anemia de células falciformes. Esta enfermedad ha estado presente en mi familia durante generaciones. Las crisis de dolor siempre han formado parte de mi vida. Llegaban sin previo aviso. El dolor era fuerte, profundo, difícil de explicar a alguien que nunca lo ha sentido. A veces no podía caminar. Otras veces no podía dormir durante días. Las visitas al hospital se convirtieron en algo habitual para mí. Los medicamentos fuertes se convirtieron en parte de mi rutina. Los médicos siempre fueron claros en esta enfermedad. No tendría cura y me acompañaría el resto de mi vida. Con el tiempo, esto me desgastó, no solo físicamente, sino también internamente. Vivía esperando la siguiente crisis. Nunca sabía cuándo las cosas empeorarían. Esto cambia tu forma de pensar. Dejé de hacer planes a largo plazo. Empecé a vivir el día a día. Hubo momentos en que me pregunté cuánto tiempo podría soportarlo así, pero no se lo dije a nadie. Me lo guardé todo para mí. No tenía fe. No tenía esperanza en Dios, en simplemente seguir resistiéndome. Hubo una noche en que el dolor fue diferente a todos los demás. Más fuerte, más intenso, estaba solo. Me faltaba la respiración. Mi cuerpo estaba débil. Por primera vez, pensé que podría morir allí. No tenía la fuerza para pensar con claridad, ni para elegir las palabras. Fue entonces cuando dije algo que nunca antes había dicho. Dije: Dios, si existes, por favor ayúdame. No puedo soportarlo más. No era una oración hermosa, era una súplica simple, desesperada y sincera. Después de eso, algo cambió. El dolor empezó a disminuir de una forma distinta, no como cuando un medicamento hace efecto. Fue remitiendo poco a poco. Mi cuerpo se tranquilizó,
A mi corazón se calmó. Sentí paz. Una paz que nunca antes había sentido. Dormí profundamente esa noche, algo que no me había pasado en muchos años. Al despertar, mi cuerpo se sentía ligero y mi mente estaba en paz. Ese día supe que Dios era real y también supe que me había escuchado. Después de esa noche, mi vida no se convirtió en una historia perfecta, pero algo dentro de mí cambió definitivamente. Desperté diferente y no fue emoción. No fue una emoción pasajera, fue una certeza silenciosa. Quería conocer a este Dios que me había escuchado cuando nadie más pudo. Empecé a buscar una Biblia. Empecé a leer despacio, sin entender mucho al principio. Aún así, sentí algo bueno mientras leía. No podía explicarlo, pero sentí paz. Empecé a hablar con Dios todos los días, a mi manera, sin frases preparadas. Un amigo notó que yo era diferente y me invitó a la iglesia. Al principio, fui con dudas. No conocía ese ambiente. No sabía cómo comportarme, pero seguí yendo. Poco a poco empecé a entender más sobre Jesús, sobre el arrepentimiento y sobre cómo vivir una vida diferente. Conocí a un pastor sencillo que no hablaba con elocuencia, pero vivía lo que predicaba. No prometía cosas fáciles. Hablaba de cambio, obediencia y responsabilidad. Eso me pareció lógico. Sentí que no me engañaban. Al principio, mi familia no reaccionó bien. Algunos no lo entendieron. Otros pensaron que era una exageración. Algunos amigos se distanciaron. Decían que era solo una etapa, aunque pronto pasaría. Pero yo sabía que no era así. No solo había mejorado físicamente, algo dentro de mí había sanado. El miedo constante había disminuido. La inquietud había desaparecido. Empecé a sentir el deseo de vivir con rectitud, no para complacer a la gente, sino porque sentía que necesitaba complacer a Dios con el tiempo. Aprendí a orar de verdad, no solo a pedir, sino a hablar con Dios. Aprendí a pedir perdón cuando me equivocaba. Aprendí a reconocer mis malas decisiones. No llegué a ser perfecto. Seguí cometiendo errores, pero ahora sabía a dónde correr cuando caía. Ya no me sentía solo. Eso cambió mi vida por completo. Por primera vez, sentí que alguien caminaba conmigo. Incluso en los días malos pasaron varios años. Me casé, formé una familia. Y entonces nació mi hija. Se convirtió en todo para mí. Mi mayor, amor. Mi mayo, era preocupación. Mi mayo, era temor. También. Cuando los médicos confirmaron que tenía la misma enfermedad que yo, mi mundo se derrumbó de nuevo. Lloré como nunca antes. Me dolió más que cuando recibí mi propio diagnóstico. Ver sufrir a mi hija era algo que no sabía si podría soportar. A partir de ese momento, mi vida de oración cambió de nuevo. Oraba constantemente. Oraba cuando ella dormía. Oraba cuando lloraba de dolor. Oraba cuando me faltaban las fuerzas. Muchas veces no sabía qué decir. Simplemente lloraba ante Dios. Pedía ayuda. Pedía protección. Pedía fuerzas para seguir adelante. Fue durante este periodo que mi corazón se volvió aún más atento. Empecé a buscar a Dios con más frecuencia. No por miedo, sino por necesidad. Y fue en ese momento que algo empezó a suceder de nuevo. Con la enfermedad de mi hija, mi rutina cambió por completo. Empecé a vivir para ella. Hospitales, citas, exámenes, noches sin dormir. Cualquiera que pase por esto sabe lo agotador que es. El cuerpo se cansa, la mente se cansa y el corazón se cansa aún más. Aún hubo días en que intenté ser fuerte, pero por dentro estaba agotada. Aún así, no dejé de orar. A veces era una oración corta. A veces era solo una simple petición, pero hablaba con Dios todos los días porque sabía que no podía sola. Con el tiempo, empecé a notar que mi sensibilidad había aumentado. Prestaba más atención a las cosas. Estaba más callada, menos distraída. No buscaba ninguna revelación. No buscaba sueños, visiones, ni nada parecido. Solo quería fuerza para seguir adelante. Solo quería cuidar de mi hija. Solo quería paz para superar los días difíciles. Pero incluso sin buscarla, algo empezó a suceder dentro de mí. Sentía una alerta constante, como si algo estuviera a punto de suceder. Unas semanas después, tras un día agotador, me dormí después de orar. No fue una oración larga
fue sencilla. Pedí protección para mi hija y mi familia. Al acostarme, mi cuerpo descansó, pero mi mente no se apagó por completo. No dormí profundamente, pero tampoco estaba completamente despierta. Era un estado extraño, pero era consciente de lo que sentía. Fue entonces cuando algo cambió de repente. Sentí un fuerte impacto en mi interior, como si alguien me hubiera mostrado algo sin palabras. En ese mismo instante, una imagen se iluminó en mi mente. Vi un año a no, fue confuso. No fue demasiado rápido. Lo vi con claridad en 2026. Se me quedó grabado en la memoria. No necesité pensar, simplemente supe que ese año era importante. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, grité. A mi esposo se despertó sobresaltado, pensando que me estaba dando un ataque. Cuando intenté explicarlo, yo también temblaba. No era miedo común, era conmoción. Lo que vino después de esa imagen fue aún más intenso. Vi algo que no parecía normal, no parecía natural. Era como si algo se estuviera preparando en algo organizado. No era algo disperso al azar. Había un enfoque, había una intención, y eso me dejó profundamente conmocionado. Comprendí que no era una enfermedad común. Lo que vi tenía una dirección, tenía un objetivo, y el objetivo no era cualquiera. Lo que me quedó claro fue que estaba relacionado con los cristianos, con quienes dicen creer en Dios, con quienes van a la iglesia, con personas como yo. Eso me despertó por completo. Me quedé en la cama sin poder hablar durante unos minutos. Sabía que no podía ignorarlo. Lo que vino después fue lo más difícil de ver. La enfermedad empezó a manifestarse con claridad. Al principio, la gente no entendía qué estaba pasando. Pensaban que era algo simple, un malestar general, a una gripe fuerte, dolores corporales, fiebre, fatiga extrema. Mucha gente siguió trabajando, saliendo, viviendo con normalidad. Pero en pocos días todo cambió. La gente empezó a empeorar rápidamente. No fue algo que durara semanas, fue cuestión de días. Vi gente caminando por las calles con paños sobre la boca, paños improvisados, camisas, toallas, cualquier cosa. Algunos tosían sin control, otros apenas podían respirar. Muchos de estos paños tenían sangre. No era poca, era visible. La gente intentaba ocultarla, pero no podía. Sus rostros reflejaban miedo, confusión. Nadie entendía por qué esto estaba sucediendo tan rápido. El pánico empezó a extenderse. Las calles comenzaron a volverse caóticas. Las ambulancias pasaban constantemente. Las sirenas no paraban. La gente se desmayaba en lugares públicos. Algunos recibían ayuda. Otros permanecían allí hasta que llegaba alguien. Los hospitales se llenaron rápidamente. No había espacio. La gente se sentaba en el suelo. La gente yacía en los pasillos. Los médicos estaban exhaustos. Las enfermeras corrían de un lado a otro. No había respuestas claras. Los tratamientos convencionales no funcionaban. La enfermedad progresó agresivamente. Algunas personas comenzaron con tos seca. Luego vino la dificultad para respirar. Después, fuertes dolores de pecho y estómago. Muchos vomitaron sangre. Otros simplemente se desmayaron. Hubo personas que salieron de casa caminando y 2 días después fallecieron. Esto generó una desesperación generalizada. Familias enteras encerradas en sus casas. Gente llorando en sus ventanas. Lo más aterrador fue darme cuenta de que esto no se limitaba a un solo país. Era global. Vi escenas similares en varios lugares del mundo. Grandes ciudades, pequeños pueblos son países ricos. Países pobres, andaba igual. La confusión era generalizada. Las noticias se contradecían. Las autoridades no sabían qué decir. La gente incluso tenía miedo de acercarse. El aislamiento regresaba, pero esta vez con más desesperación. En medio de este caos, algo me llamó la atención. No todos se enfermaban de la misma manera. Algunos estaban en medio de esa escena y no presentaban los mismos síntomas. Esto no tenía sentido para alguien ajeno a la situación, pero para mí ya empezaba a mostrar que algo más allá de lo físico estaba sucediendo allí. Algo que no podía explicarse solo con la lógica humana. La situación seguía empeorando. Con el paso de los días, el miedo se apoderaba de la gente. Muchos salían de sus casas con la cara cubierta.
incluso cuando no estaban enfermos. Otros ni siquiera salían. Evitaban a cualquiera que tosiera, trataban a cualquiera que sangrara como si no tuviera remedio. Incluso tenían miedo de ayudar. Había una atmósfera constante de desesperación, un silencio denso en algunos lugares y gritos en otros. El mundo parecía paralizado por el miedo. Vi familias enteras intentando cuidarse en sus hogares, madres con paños manchados de sangre intentando calmar a sus hijos, padres sin saber qué hacer, personas rezando desesperadas, incluso quienes nunca habían rezado. Muchos solo invocaron a Dios cuando ya estaban en apuros. Otros estaban indignados. Se preguntaban por qué sucedía esto. Nadie tenía respuesta. Los hospitales ya no daban abasto. No había suficientes camas. No había suficiente equipo. No había suficientes medicamentos. Vi a médicos llorando en secreto. Vi a profesionales de la salud exhaustos y asustados. Muchos se enfermaron mientras intentaban ayudar. No era solo una crisis sanitaria. Era una crisis emocional. Una crisis social, una crisis total. La gente estaba destrozada por dentro. Lo que más me impactó fue ver iglesias cerradas en algunos lugares y, en otros, iglesias abiertas con gente desesperada. Algunos seguían reunidos, buscando ayuda. Otros incluso tenían miedo de acercarse. Vi gente tosiendo dentro de estos lugares, sosteniendo paños con sangre, intentando quedarse allí como si nada. Algunos cayeron al suelo durante las reuniones. A otros los sacaron a rastras. El miedo se apoderó de ellos. Al mismo tiempo, empecé a notar algo muy claro. Había gente en la misma situación, pero no entraban en pánico. No por frío, sino porque se mantenían firmes, ayudaban, rezaban, mantenían la calma. No parecían confundidos. No eran muchos, pero se les veía. Eso me llamó la atención. No ignoraban el caos, pero no los abrumaba. Fue allí donde comprendí que no se trataba de una pandemia cualquiera. El caos era real. El dolor era real. Las muertes eran reales, pero también se estaba produciendo una separación, una clara diferencia entre quienes simplemente asistían a la iglesia y quienes realmente vivían con Dios. Eso me impactó profundamente y me hizo comprender que la advertencia no se refería solo a la enfermedad, sino a la preparación. Tras presenciar esa escena, algo me quedó muy claro. La diferencia entre las personas no radicaba en la fuerza física, ni en el dinero, ni en el acceso a médicos. Vi a ricos y pobres por igual. Vi a jóvenes y mayores sufriendo de la misma manera. Lo que marcaba la diferencia no era eso. Lo que marcaba la diferencia era cómo vivían su fe antes de que todo comenzara. Eso se me hizo muy evidente. Las personas que solo decían creer en Dios estaban desesperadas. No sabían qué hacer, no sabían en quién confiar. Muchos se quejaron, otros se rebelaron. Algunos intentaron negociar con Dios en ese momento, como si nunca antes le hubieran hablado. Vi a mucha gente decir que cambiarían de vida si sanaban. Vi a gente prometiendo cosas que nunca antes habían prometido. Pero todo esto llegó demasiado tarde para muchos. Al mismo tiempo, vi a diferentes personas, también sentían miedo, porque eran humanos. También se preocupaban por sus familias, pero había algo en ellos que no se quebraba. Siguieron rezando, siguieron ayudando a quienes estaban cerca. Algunos abrazaron a enfermos sin miedo, otros cuidaron a niños, otros simplemente se sentaron junto a quienes sufrían. No eran superhéroes, eran personas comunes, pero tenían una fe viva. Estas personas no fueron protegidas por ser mejores. Fueron protegidas porque tomaron a Dios en serio antes de que todo esto comenzara. Llevaban una vida de oración sencilla y constante. No esperaron una crisis para buscar a Dios. Ya lo buscaban antes. No vivieron ocultando sus pecados. Cuando erraron, se arrepintieron. Cuando cayeron, volvieron. Eso marcó la diferencia en ese momento. También vi que muchos que antes se habían burlado de la fe, comenzaron a buscar ayuda espiritual, pero algunos ya no encontraban la fuerza para creer. El miedo se había apoderado de ellos. La confusión era enorme. Había mucha desinformación, muchas voces, muchas promesas vacías. Quienes no tenían fundamento estaban perdidos. Quienes no tenían una relación con Dios no podían oír su voz en medio de todo ese ruido. Esa parte de la revelación me impactó mucho, porque me hizo darme cuenta de que nadie construye la fe en el último momento.
La fe se construye día a día, en pequeñas decisiones. En una vida sencilla con Dios, no es algo que solo aparece cuando todo sale mal. Lo que cada persona vive en secreto es lo que aparece cuando llega la presión. Y eso me quedó muy claro en ese momento. Después de todo lo que vi, el sentimiento que me quedó no fue miedo, fue responsabilidad. Comprendí que esto no me lo habían mostrado para que lo guardara, ni para andar diciendo que todo iba a terminar. Era para advertirme, para avisarme con antelación. Porque cuando algo se advierte con antelación, aún hay posibilidad de cambio. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. Aún hay oportunidad de acercarnos verdaderamente a Dios. Empecé a pensar mucho en la gente que conozco, en amigos, en familia, a gente de la iglesia. Pensé en cuántos viven en piloto automático, cuántos solo rezan cuando lo necesitan, cuántos dicen creer en Dios, pero pasan días sin hablar con Él. No lo digo como una acusación, lo digo porque yo mismo he vivido así. La revelación me hizo darme cuenta de que mucha gente piensa que la fe es algo que se puede activar y desactivar cuando te conviene, pero cuando llega una crisis, eso no funciona. También entendí que no se trata de vivir en constante paranoia o miedo. No se trata de eso. Se trata de tomar a Dios en serio en la vida diaria, de dejar de posponer los cambios que ya sabemos que debemos hacer, de dejar de tratar el pecado como algo pequeño, de dejar de vivir una fe superficial. El Apocalipsis mostró que quienes viven así son tomados por sorpresa, no porque Dios falle, sino porque la persona nunca creó un vínculo verdadero con Él. Después de eso, comencé a examinar mi propia vida más detenidamente, mis actitudes, mis palabras, en mis decisiones. No escribo esto como alguien superior a los demás. Al contrario, este mensaje comenzó dentro de mí antes de convertirse en una advertencia. Se convirtió en una confrontación personal. Le pedí a Dios que me mostrara todo lo que necesitaba ajustar. Le pedí que no me dejara vivir engañado. Le pedí que me mantuviera cerca, incluso cuando fuera incómodo. Lo que me quedó claro es que aún hay tiempo. Si no lo hubiera, Dios no nos estaría advirtiendo. Él no revela algo así para asustarnos, sino para prepararnos. El problema es que muchos solo lo toman en serio cuando ya es demasiado tarde. Y eso me rompe el corazón. Porque lo que vi demuestra que mucho dolor podría evitarse si la gente recurriera a Dios antes, y no solo cuando todo se derrumba. Por lo tanto, esta parte del mensaje es una petición sincera. No ignores lo que se dice. No lo interpretes como entretenimiento. No lo tomes como una exageración. Llévaselo a Dios, ora, pide discernimiento. Examina tu vida. Ajusta lo que necesite ajustarse mientras aún haya tiempo. Porque cuando algo comienza, ya no es tiempo de preparación, es tiempo de resistencia. Y solo quienes ya eran firmes pueden resistir. Después de todo lo que he visto y experimentado, entiendo que no puedo controlar lo que sucederá en el mundo, pero sí puedo elegir cómo viviré ante Dios ahora. No escribo esto como alguien que lo sabe todo. Escribo como alguien que ha cometido muchos errores, que ha sufrido mucho y que ha aprendido a través del dolor, que solo Dios sostiene cuando todo está fuera de control. Este mensaje no se trata de fijar fechas ni de crear teorías. Se trata de llamar la atención a la hora y al presente, a cómo cada persona vive su fe hoy. Lo que vi demuestra que muchos solo buscan a Dios cuando el miedo ya se ha apoderado de ellos, cuando la enfermedad ya ha llegado, cuando la pérdida ya ha ocurrido. Pero en ese punto, todo se vuelve más difícil. La fe no nace de la desesperación. Debe existir antes de ella. No digo que Dios no ayude a quienes claman tarde. Él es misericordioso. Pero lo que vi demuestra que quienes ya caminaban con Dios tenían paz incluso en medio del caos. Esto no es suerte, es una relación que se construye con el tiempo. Si estás leyendo esto y sientes que tu vida con Dios es fría, distante o superficial, aún estás a tiempo de cambiar. No necesitas esperar a que pase algo para acercarte a Él. No necesitas palabras bonitas, no necesitas promesas exageradas. Necesitas sinceridad, necesitas detenerte, hablar con Dios y decirle la verdad. Dile que estás lejos. Dile que estás cansado. Dile que necesitas ayuda. Dios no rechaza
a quienes hablan con el corazón abierto. Este mensaje no pretende señalar a nadie. Su objetivo es que cada persona se mire a sí misma, que se pregunte cómo va su vida de oración, cómo son sus decisiones, cómo reacciona cuando nadie la ve. La fe se construye en la vida cotidiana, no en tiempos de crisis. Cuando todo es normal, es cuando se decide quién se mantendrá firme cuando todo cambie. Sé que mucha gente no lo creerá. A otros lo ignorarán. Algunos se burlarán. En eso siempre ha pasado. Pero también sé que hay quienes se detendrán, reflexionarán y buscarán a Dios de verdad. Si este mensaje llega al menos a una persona dispuesta a acercarse a Dios, habrá valido la pena. Yo hice mi parte, compartí lo que recibí. Ahora cada persona es responsable de la respuesta que dará. Terminaré esto con una simple petición. No pospongas tu vida con Dios. No trates la fe como algo secundario. No esperes señales más claras para cambiar. Si algo necesita ajustes, ajústalo ahora. Si algo necesita abandonarse, abandónalo ahora. Si necesitas volver a Dios, vuelve ahora. Porque lo que he visto deja claro que cuando ciertas cosas comienzan, ya no es momento de elegir, es hora de levantarse. Y solo quienes decidieron de antemano se levantan. Arrepiéntete mientras aún hay tiempo. No pospongas más lo que ya sabes que necesita cambiar. Acude a Dios de verdad, no solo con palabras, sino con acciones. No juegues con la fe como si fuera algo sin consecuencias. No trates a Dios como último recurso. El tiempo apremia, y esto no debe generar miedo, sino decisión. Cada día cuenta. Cada decisión cuenta. Si algo en tu vida está fuera de lugar, corrígelo ahora. Si te has alejado de Dios, regresa a orar. No esperes una crisis para orar. No esperes el dolor para buscarlo. No esperes perder algo para darte cuenta del valor de la presencia de Dios. Él está disponible hoy. Él escucha. Hoy, Él escucha. Hoy, pero la sinceridad es necesaria. Necesitas dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Ora ahora como sepas. Habla con Dios con tus propias palabras. Pide perdón. Pide guía. Pide fuerza para cambiar. Si sientes que tu fe se ha enfriado, díselo. Si sientes que te has alejado, admítelo. Dios no rechaza a quienes se acercan a Él con un corazón abierto. Ayuda a quienes reconocen su necesidad de Él. Comparte este mensaje con alguien que amas. No por miedo, sino por cariño. Muchas personas están distraídas, viviendo en piloto automático, sin darse cuenta de lo lejos que están de Dios. Quizás este mensaje sea la advertencia que alguien cercano a ti necesita escuchar ahora mismo. A veces, compartirlo puede hacer que alguien se detenga y reflexione. Que Dios nos ayude a vivir con seriedad, que nos dé discernimiento, que nos encuentre preparados, no perfectos, sino sinceros, sin jugar con la fe, sin posponer el cambio, sin vivir una vida de apariencias, preparados de corazón, preparados de vida, preparados ahora.